Muy buen día, sean bienvenidos a el video del día de hoy. En esta ocasión hablaremos acerca del tema proyección axonométrica oblicua. Como vimos en un video anterior, existen diferentes tipos de proyecciones axonométricas, en donde encontramos lo que son las axonométricas ortogonales, en donde estaban tres tipos: isométrica, dimétrica y trimétrica. Y el día de hoy hablaremos acerca de la proyección axonométrica oblicua, que se divide en dos tipos: la proyección axonométrica tipo caballera y también lo que es la militar. ¿En qué se diferencian estos tipos de proyecciones axonométricas? En que sus ejes de proyección van a tener ángulos distintos, por lo tanto la vista del objeto que estamos representando en tres dimensiones va a tener una vista diferente. Entonces, en este tipo de proyecciones representamos lo que son tres dimensiones. Recordemos que tenemos lo que es el eje Z, el eje X y el eje Y. El eje Z me va a representar lo que es la altura del objeto. El eje X me va a representar lo que es la longitud. Y el eje Y me va a representar lo que es la profundidad o la anchura de mi objeto. En el tipo de proyección axonométrica oblicua, el más utilizado es el tipo caballera, que es el que vamos a hablar a continuación. La perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua, en el que las dimensiones del plano proyectante frontal, como las de los elementos paralelos a él, están en verdadera magnitud. En perspectiva caballera, dos dimensiones del volumen a representar se proyectan en verdadera magnitud: el alto y el ancho. Y la tercera, la profundidad, con un coeficiente de reducción. Las dos dimensiones sin distorsión angular con sus longitudes a escala son la anchura y la altura, mientras que la dimensión que refleja la profundidad se reduce en una proporción determinada: 1/2, 2/3 o 3/4. Suelen ser los coeficientes de reducción más habituales. Lo que nos dice la definición en esta primera parte, que la figura que vamos a representar en esta proyección axonométrica oblicua tipo caballera, la verdadera parte de nuestro objeto que va a tener la magnitud exacta, o como es en la vida real, va a ser la parte frontal, como lo vemos en esta representación de este cubo, donde vemos que la parte frontal es exactamente como es un cubo en la realidad. No es como en la proyección anterior, que era la isométrica, en donde realmente la parte de enfrente no era realmente como es en la realidad. En este caso, en la perspectiva caballera, la parte frontal sí tiene la forma correcta como lo es en la vida real. También dentro de esta definición nos habla acerca de los ejes Z y X, que estos sí se van a representar con la magnitud o la longitud real del objeto, mientras que el eje Y se va a ver reflejado con una magnitud diferente, que quiere decir que vamos a tener que aplicar una escala de reducción, y los más comunes se refieren a 1/2, 2/3 o 3/4. Quiere decir que la magnitud del eje Y se va a ver afectada siempre, ¿verdad?, por una reducción. Quiere decir que no le vamos a aplicar nosotros la dimensión exacta, sino que vamos a tener que dividir la longitud, y en este caso vamos a utilizar 1/2, que se refiere a la mitad de la longitud real. Por ejemplo, que este cubo sea de 4×4, quiere decir que todos sus vértices tienen 4 centímetros de longitud. Para el eje Y lo vamos a tomar como la mitad, en este caso sería 2 centímetros. Otra característica de este tipo de proyección axonométrica oblicua es de que sus ejes de proyección, o sea, los ejes Z, X e Y, tienen una distancia distinta. Por ejemplo, del eje Z al X vamos a tener lo que es una distancia de 90 grados, mientras que desde el eje Z al Y vamos a tener 135 grados, y vamos a tener la misma distancia entre Y y X, que va a ser de 135 grados.
Acá vemos lo que acabo de explicar, que es sobre los ejes. Dice, los ejes X y Z forman un ángulo de 90 grados. Entonces acá tenemos un ángulo recto de 90 grados. Y el eje Y suele tener 45 o 135 respecto a ambos. Acá en este caso tenemos 135 grados para ambos. Entonces tenemos de entre el eje Y y el eje Z 135 grados, y entre el eje Y y el eje X también tenemos 135 grados. También dice, se puede dibujar fácilmente un volumen a partir de la vista lateral o el alzado, trazando a partir de cada vértice líneas paralelas a Y para reflejar la profundidad del volumen. Este tipo de proyección es frecuentemente utilizada por su facilidad de ejecución, aunque el resultado final no da una imagen tan real como la que se obtendría con una proyección cónica. A continuación vamos a ver de que este tipo de proyección axonométrica oblicua caballera pues no es tan difícil de realizar, tal y como lo dice esta definición, en donde dice que se puede dibujar fácilmente el volumen a partir de la vista lateral o el alzado. Quiere decir que si nosotros sabemos o ya tenemos lo que es la vista de alzado o lateral de trazada, pues ya es más fácil después construir el resto de partes de nuestro objeto. Acá vemos otro ejemplo de este tipo de vista de proyección axonométrica oblicua en caballera. Trazado de la proyección axonométrica oblicua caballera. Para el trazado de la perspectiva caballera, empleando una escuadra, se coloca una regla inclinada a 45 grados, que sirve de referencia para apoyar la escuadra sobre el lado adecuado, según la inclinación de la recta a trazar. Las líneas de fuga de la perspectiva caballera se trazan perpendiculares a la regla. Si sobre los ejes ponemos las coordenadas de un punto haciendo las paralelas correspondientes a los ejes, situamos el punto en el espacio según la perspectiva caballera. Acá vemos los pasos a utilizar para poder trazar lo que son los ejes de proyección para los ejes X, Y y Z. Y vamos a utilizar lo que es nuestra regla y nuestra escuadra. Entonces básicamente se compone de 4 pasos en donde vamos a colocar nuestra regla en un ángulo de 45 grados y vamos a apoyar lo que es nuestra escuadra para poder realizar cada uno de los ejes. Por ejemplo, acá tenemos lo que es nuestro eje Z. Colocando nuestra escuadra de esta forma, vamos a colocar nuestro eje X, y colocando nuestra escuadra de este lado, siempre pues apoyando sobre lo que es nuestra regla, vamos a realizar lo que es el eje X. Luego, siempre colocando nuestra regla de esta forma en un ángulo de 45 grados, vamos a apoyar nuestra escuadra y vamos a colocar lo que es nuestro ángulo Y. Y por último, ya teniendo nuestro plano de proyección con nuestros 3 ejes Z, Y y X, pues ya podemos venir y empezar a realizar el trazado de las líneas paralelas para formar nuestra figura. A continuación vamos a ver cómo hacer una proyección tipo caballera con un cubo. A continuación vamos a hacer los pasos para trazar lo que es el eje X, Y y Z para realizar una proyección de un cubo utilizando lo que es la perspectiva caballera. El paso número 1 es realizar lo que es la línea horizontal. Esta línea la vamos a hacer de 15 centímetros. Acá. Entonces acá ya tenemos lo que es nuestra línea de 15 centímetros horizontal. Luego pues vamos a utilizar nuestro transportador. Ahora, con la ayuda de nuestro transportador, vamos a marcar del lado izquierdo un ángulo de 45 grados. Entonces tenemos acá nuestro ángulo izquierdo desde el 0 hasta 45, o sea, 10, 20, 30, 45. Entonces colocamos una pequeña marca de esta forma. Ahora, con nuestra regla vamos a trazar una línea aproximadamente de 15 centímetros
con el ángulo que recién acabamos de marcar. Ahora observamos el resultado. Con la ayuda de nuestra escuadra vamos a colocarla apoyada sobre nuestra línea de 45 grados que hicimos anteriormente. Vamos a trazar una línea vertical de la siguiente forma. Nuestro resultado debería ser de esta forma. Ahora giramos nuestra escuadra de la siguiente forma y vamos a armar lo que es una línea horizontal de la siguiente forma. Vamos a colocar nuestra escuadra apoyándonos siempre en nuestra línea que dibujamos al principio. El resultado de esta línea horizontal debe de ser la siguiente. Ahora, con la ayuda de nuestra escuadra, pues vamos a volver a girar y vamos a trazar la línea para el eje Y. El resultado de este trazo debe ser el siguiente. Y ahora pues ya tenemos acá marcadas lo que son nuestros tres ejes para representar las tres magnitudes de nuestro objeto. El objeto que vamos a representar será un cubo de 4 por 4 centímetros. Entonces vamos a medir lo que es 4 centímetros para el lado frontal. Ahora que ya tenemos trazado lo que es nuestro lado frontal o alzado, vamos a proceder a marcar líneas paralelas hacia el eje Y. Recordemos que el eje Y sufre un coeficiente de reducción, quiere decir que vamos a reducir lo que es la longitud para el eje Y. Como estamos dibujando, representando un cubo de 4 centímetros y estamos reduciendo, estamos utilizando un coeficiente de reducción de 1,5, quiere decir que le vamos a aplicar 2 centímetros, o sea, la mitad de la longitud de los demás vértices. Entonces vamos a trazar nuestro vértice hacia el eje Y con 2 centímetros. Para la realización de estos trazos vamos a siempre utilizar lo que es nuestra escuadra. De esta forma pues vamos a apoyarnos con nuestra escuadra para realizar las líneas paralelas hacia el eje Y. Para nuestras líneas hacia el eje Z pues también vamos a apoyarnos con nuestra escuadra, pero en esta ocasión los vamos a colocar en esta posición. Nuestro resultado final debería ser tal y como lo observamos a continuación. Actividad. Para la actividad de esta semana pues van a representar nuevamente lo que es la proyección axonométrica oblicua en caballera que hicimos en este video. Entonces ustedes utilicen sus instrumentos y realizan el mismo ejercicio que vieron en este video. Para ello pues utilizan una hoja en blanco. Recuerda que también puedes hacer la descarga de la aplicación Aulas Técnicas y Tecnológicas. Búscalos en Google Play como ATT o también pues con el siguiente link puedes copiarla a tu navegador y realizar la descarga, o también puedes escanear el siguiente código QR para poder realizar la descarga de esta aplicación, en donde encontrarás este mismo video y también pues los videos anteriores de todos los cursos. Esto ha sido todo por esta semana y nos vemos en la próxima.